La autodisciplina comienza con propósito. No hay virtud más esencial para la transformación personal que la autodisciplina. Sin embargo, no basta con la mera voluntad de ser constante. La verdadera disciplina nace de un lugar más profundo, la claridad de propósito. Sin una dirección clara, todo esfuerzo tiende a diluirse con el tiempo. Marco Aurelio, emperador romano y pensador estoico, comprendió esto en lo más íntimo. En medio de guerras, pestes y la responsabilidad de gobernar un imperio, encontró espacio para escribir lo que serían sus reflexiones personales, una serie de pensamientos que más tarde serían conocidas como meditaciones. En ellas no ofrecía discursos públicos ni instrucciones para los demás, sino una guía silenciosa para sí mismo, una forma de mantenerse firme en la virtud mientras todo a su alrededor fluctuaba. Allí, el propósito aparece no como una idea grandilocuente, sino como una necesidad práctica. Saber para qué se vive es la raíz de todo dominio de uno mismo. La autodisciplina no se sostiene con entusiasmo ocasional. Se forja a partir de saber con claridad cuál es tu lugar, cuál es tu función, qué estás llamado a construir, aun si nadie lo ve o lo reconoce. Sin esa brújula interior, cada intento de mantener el orden personal se convierte en una carga pesada. La inercia arrastra, la tentación seduce, las excusas florecen. Pero cuando sabes con precisión cuál es tu causa, tus acciones se alinean naturalmente. Ya no necesitas recordarte a cada momento lo que debes hacer. Lo haces porque responde a una coherencia más grande que cualquier comodidad momentánea. Este propósito no es lo mismo que una meta social o un deseo impuesto por el entorno. No se trata de alcanzar el éxito en términos ajenos, ni de perseguir ideales heredados sin cuestionarlos. Es más bien una comprensión íntima de lo que tiene verdadero valor para ti. Se manifiesta como una visión que no depende de resultados, sino de integridad. Algo que puedes sostener incluso cuando el entorno se vuelve adverso. Encontrarlo no es inmediato. Requiere introspección honesta, hacer una pausa para observar lo que te mueve, lo que te molesta, lo que te sostiene. Exige también reconocer tus capacidades sin inflarlas y tus límites sin avergonzarte. Se trata de ver la vida como un conjunto de posibilidades en el que tienes un papel activo, no como una serie de reacciones sin dirección. Cuando ese propósito está presente, la autodisciplina se transforma. Ya no es una resistencia constante al impulso, sino una expresión natural de coherencia. Las dudas no desaparecen, pero se reducen. La fatiga no se borra, pero ya no tiene el mismo peso. Incluso el fracaso se convierte en una fuente de comprensión, no en una excusa para rendirse. La motivación momentánea pierde su protagonismo. Lo que prevalece es la decisión sostenida de actuar conforme a lo que consideras justo, necesario o verdadero. No se trata de un ideal rígido, sino de una estructura flexible que evoluciona contigo. Con el tiempo, lo que al principio requería esfuerzo se convierte en parte de tu identidad. Ya no te fuerzas a actuar disciplinadamente. Actúas así porque responde a lo que eres. Esta transformación es lo que Marco Aurelio practicó a diario. No esperaba perfección, esperaba claridad. Y con esa claridad, la disciplina ya no era un castigo, sino un deber tranquilo. Saber para qué se vive, según él, es lo único que permite resistir la inestabilidad del mundo sin derrumbarse por dentro. Por eso, antes de implementar rutinas, antes de diseñar hábitos o imponer horarios estrictos, es esencial detenerse y formular la pregunta principal: ¿qué quiero sostener con mi esfuerzo? ¿Qué estructura interior necesito para vivir sin traicionarme? La respuesta a esa pregunta no solo te da dirección,
te entrega también el combustible invisible para continuar cuando todo lo demás se agota. Quien tiene un propósito sólido no depende de que todo esté bien. Sabe cómo avanzar incluso en medio del desorden, porque cuando hay un porqué firme, el cómo se vuelve cuestión de constancia. Confía en ti mismo. Toda construcción interior empieza con una base firme. Y si hay un cimiento indispensable para sostener la autodisciplina a largo plazo, es la confianza en uno mismo. Sin esta certeza silenciosa, cada intento de mantenerse en el camino correcto se ve amenazado por la duda y la inseguridad. Marco Aurelio abordó este principio de forma constante a lo largo de sus reflexiones. Para él, creer en la capacidad propia no era un gesto de arrogancia ni una ilusión optimista, sino una condición básica para actuar con virtud. El mundo exterior es incierto, cambiante y muchas veces hostil. Pero si uno aprende a confiar en su juicio, en su capacidad de resistir y adaptarse, se convierte en su propio punto de apoyo. Esta confianza no es automática ni superficial. No se trata de repetir frases positivas ni de adoptar una imagen de fortaleza. Se construye a través del autoconocimiento, saber en qué eres competente y en qué necesitas crecer, reconocer lo que te sostiene y también aquello que te hace tambalear. Es una aceptación lúcida de quién eres, sin adornos ni negaciones. Cuando uno entiende que no puede controlar lo externo, pero sí lo que piensa, decide y ejecuta, empieza a dejar de vivir en función del azar. La autodisciplina florece en ese terreno, porque ya no se actúa esperando que las condiciones sean ideales, sino porque se sabe que uno puede responder adecuadamente ante lo que venga. Esta forma de confiar en ti mismo implica también una nueva relación con el error. No se vive con miedo a equivocarse, porque el fracaso deja de ser una amenaza y se convierte en parte del proceso. Marco Aurelio escribió en múltiples ocasiones que los tropiezos del camino no tienen la última palabra. Lo importante no es evitar toda caída, sino saber levantarse con atención, aprender y continuar. Cada acto disciplinado, por mínimo que sea, refuerza esa confianza. Es una cadena invisible que se va tejiendo en el fondo de la conciencia. Un día cumples una tarea pequeña a pesar del cansancio. Otro día decides actuar con rectitud cuando nadie observa. Esos momentos no requieren testigos ni validación, pero dejan una marca duradera. Te demuestran que puedes contar contigo mismo, y eso es invaluable. No obstante, esta confianza requiere también compasión, porque es fácil volverse excesivamente exigente o caer en la autocrítica destructiva. La confianza verdadera no nace del perfeccionismo, sino de la disposición a seguir intentando, incluso cuando no se logra a la primera. Es la práctica constante de reafirmar el rumbo, de corregir sin castigar. Marco Aurelio recordaba que nuestra mente es nuestro bien más valioso. No lo decía como un elogio al intelecto, sino como una advertencia sobre la necesidad de proteger nuestra atención y nuestras decisiones. Lo que pensamos de nosotros mismos determina la calidad de nuestras acciones. Si creemos que somos incapaces, actuaremos como si lo fuéramos. Pero si sabemos, desde la observación paciente, que podemos resistir y mejorar, cada día se convierte en un terreno fértil para la disciplina. Por eso, confiar en uno mismo no es un acto de voluntad aislado. Es el resultado de una práctica continua de integridad. Se cultiva al cumplir la palabra dada, al sostener un esfuerzo cuando nadie lo exige, al respetar los propios principios por encima de las opiniones externas. Con el tiempo, esta confianza se convierte en una especie de escudo. No impide las dificultades, pero permite atravesarlas con menos temor. No elimina el caos, pero impide que ese caos entre en tu juicio. Y cuando la autodisciplina se basa en esta convicción interna, se vuelve mucho más que una estrategia.
se convierte en una forma de estar en el mundo. Saber que puedes confiar en ti mismo, incluso cuando todo alrededor falla, es una de las formas más profundas de libertad. Es desde ese punto donde la autodisciplina deja de ser una carga y se transforma en una elección firme, renovada cada día. La constancia se construye con presencia diaria. La autodisciplina no se define por grandes actos aislados, sino por la repetición consciente de esfuerzos pequeños. Uno de los principios más sólidos dentro del pensamiento estoico es que presentarse cada día con responsabilidad y claridad es la base sobre la cual todo progreso real se edifica. Ser constante no es un evento esporádico ni un arranque de entusiasmo. Es un compromiso sostenido con uno mismo, incluso cuando no hay motivación, incluso cuando no hay aplausos ni recompensas inmediatas. Marco Aurelio lo sabía. Su práctica diaria no consistía en gestos heroicos, sino en la decisión de cumplir con su deber una y otra vez, sin desviarse por la comodidad ni por el desánimo. Presentarse cada día no significa que todo será perfecto. Tampoco implica que siempre habrá energía o claridad. Significa, más bien, que cada jornada representa una oportunidad de acercarse, aunque sea un poco, a la versión de uno mismo que se desea construir. Es asumir que no habrá condiciones ideales y que la disciplina debe instalarse precisamente en medio de esa imperfección cotidiana. No es difícil sostenerse en los días fáciles. La verdadera prueba surge cuando la voluntad se enfrenta a la fatiga, al fastidio, a las distracciones que ofrecen salidas más rápidas. En esos momentos, continuar equivale a reafirmar una identidad, la de alguien que actúa no solo cuando se siente bien, sino porque ha decidido vivir de cierto modo. Marco Aurelio hablaba con frecuencia del valor del instante presente. Para él, el pasado ya no puede ser modificado y el futuro es apenas una hipótesis. El presente, en cambio, es el único espacio desde donde se puede actuar con firmeza. En consecuencia, cada día no es una repetición más, sino una posibilidad única que no volverá. Cultivar la constancia es entonces una práctica de presencia. Es comprometerse a estar, no solo físicamente, sino con la mente enfocada y el corazón dispuesto. No requiere hazañas, sino decisiones concretas que se reiteran sin excusas. Esto puede expresarse en formas simples: cumplir con una rutina establecida, completar una tarea que parecía menor, resistir la tentación de postergar. Son gestos discretos, pero poderosos. Cada una de estas acciones refuerza una imagen interna, la de alguien que no se traiciona. Y eso genera un tipo de autoestima que no depende de reconocimiento externo. Te percibes como alguien que cumple su palabra, y ese autoconcepto se vuelve una fuente de fortaleza. La constancia, entendida de este modo, también previene la fragmentación mental. Cuando los hábitos son claros y repetidos con intención, no se necesita gastar energía en decidir cada vez desde cero. La disciplina se convierte en una estructura que sostiene, incluso cuando la motivación flaquea. No se trata de rigidez ni de exigencia ciega. Se trata de continuidad, de comprender que los días no tienen que ser perfectos para ser útiles. Incluso los días malos pueden ser fértiles si no se interrumpe el movimiento. Lo importante no es cuánto se avanza, sino no dejar de avanzar. Marco Aurelio no defendía la perfección, defendía la coherencia. Presentarse todos los días no es una fórmula mágica, pero sí una prueba silenciosa de carácter. Es un acto de fidelidad a un rumbo que has elegido conscientemente. Por eso, la autodisciplina no depende tanto de la intensidad como de la persistencia. Lo que transforma no es lo que haces una vez, sino lo que decides hacer todos los días, aunque sea en pequeñas dosis.
La constancia no es otra cosa que el resultado acumulado de tu voluntad actuando día tras día, sin dramatismos, sin interrupciones innecesarias, sin excusas. Y en ese terreno, cualquier vida puede transformarse. Entrenarse en la dificultad fortalece el carácter. La autodisciplina no se desarrolla únicamente en condiciones favorables. De hecho, uno de los métodos más eficaces para fortalecerla es exponerse de forma deliberada a pequeñas incomodidades. Esta práctica, conocida como adversidad voluntaria, fue una herramienta esencial para Marco Aurelio y otros pensadores estoicos, quienes comprendieron que el dominio personal no se adquiere en la comodidad, sino en la resistencia. Enfrentar voluntariamente lo difícil no significa buscar sufrimiento por sufrimiento. Se trata más bien de crear escenarios controlados donde se ponga a prueba la voluntad. Es una forma de preparación consciente para los inevitables momentos en que las circunstancias externas dejarán de ser favorables. Practicar la adversidad voluntaria puede adoptar formas simples y accesibles. Privarse de ciertos placeres, levantarse más temprano, resistir el impulso inmediato, soportar el silencio, realizar tareas exigentes sin compañía. Lo importante no es la magnitud del desafío, sino el entrenamiento que se produce en la mente cuando se acepta la incomodidad sin quejarse. Marco Aurelio lo expresó con claridad. El alma se fortalece al atravesar dificultades. Así como el metal se templa con el fuego, el carácter se afina cuando se enfrenta con lo incómodo de manera intencionada. Cada ejercicio de esta naturaleza, aunque pequeño, se convierte en una oportunidad para expandir el margen de tolerancia interna. Al adoptar esta práctica, se empieza a ver la dificultad de otro modo. Ya no como una amenaza, sino como una oportunidad para desarrollar estabilidad. Cuando uno se expone voluntariamente a cierto grado de privación, aprende a valorar mejor lo que posee y deja de depender de ello para estar en calma. La comodidad deja de ser una necesidad y pasa a ser una opción. Esta perspectiva genera una libertad distinta. No se trata de evitar lo placentero, sino de no necesitarlo para funcionar. Se descubre que es posible actuar sin condiciones externas, ideales, y que en efecto ese es el tipo de disciplina que más profundamente transforma. También se aprende a distinguir lo que está bajo el control personal de lo que no lo está. Al exponerse a la adversidad en condiciones voluntarias, se percibe que el sufrimiento no radica tanto en los hechos, sino en la interpretación que se les asigna. Esta comprensión es fundamental dentro del pensamiento estoico. No son las cosas las que perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. No obstante, es importante mantener el equilibrio. Esta práctica no debe convertirse en una forma de autoimposición destructiva. La adversidad voluntaria no es una búsqueda de castigo, sino un método de fortalecimiento. Su medida debe ser precisa, adaptada a la capacidad de cada persona y orientada a la mejora, no al desgaste. Con el tiempo, lo que al principio parecía difícil se vuelve familiar. La mente se adapta. La voluntad se vuelve más resistente y cuando la verdadera adversidad aparece, como inevitablemente lo hará, ya no sorprende ni paraliza. Se enfrenta con serenidad porque ya se ha entrenado para ello. Esa es la diferencia entre quien espera que todo salga bien y quien se ha preparado para lo contrario. El primero confía en la suerte, el segundo en su carácter. Y este último, aunque parezca tener menos garantías, posee la verdadera ventaja. Su fuerza no depende del entorno, sino de lo que ha construido por dentro. Practicar la dificultad
No es un ejercicio de dureza, sino de inteligencia. Es comprender que la vida presenta desafíos constantes y que la mejor forma de responder a ellos no es evitarlos, sino fortalecer la capacidad de enfrentarlos. Quien se entrena en la incomodidad voluntaria no solo mejora su disciplina, desarrolla también una paz más profunda. Distinguir lo que puedes controlar libera tu energía, uno de los pilares más sólidos de la filosofía estoica, y al mismo tiempo, una de sus ideas más prácticas es la distinción entre aquello que está en nuestras manos y aquello que escapa a nuestro poder. Esta enseñanza, conocida como la dicotomía del control, tiene implicaciones profundas para quien busca desarrollar una autodisciplina firme y sostenible. Marco Aurelio regresaba a este principio una y otra vez en sus meditaciones. Su vida, marcada por la responsabilidad de un imperio y el peso de decisiones irreversibles, le exigía claridad mental. Comprendió que no podía gobernar los eventos externos, pero sí su manera de reaccionar ante ellos. Esa comprensión fue una fuente constante de estabilidad. Distinguir lo que se puede controlar no es un ejercicio intelectual abstracto, es una práctica cotidiana. Significa reconocer que la opinión ajena, el resultado de nuestras acciones, los estados de ánimo de los demás o las condiciones externas no dependen de nosotros. En cambio, sí podemos influir en nuestras decisiones, nuestras actitudes, la calidad de nuestro pensamiento y la dirección de nuestro esfuerzo. Esta distinción, que parece sencilla en teoría, resulta difícil de aplicar con constancia. La tendencia a querer controlar lo externo es fuerte. Nos desgastamos intentando modificar lo que escapa a nuestra influencia directa. Nos preocupamos por escenarios futuros que no podemos garantizar o nos aferramos a resultados que no dependen únicamente de nuestras acciones. Practicar la dicotomía del control implica redirigir esa energía hacia lo que sí podemos hacer. Es un gesto de disciplina mental. Observar, filtrar y elegir cuidadosamente a qué prestar atención y en qué invertir el esfuerzo. Dejar de perseguir lo incontrolable no significa resignación, sino sabiduría operativa. Nos permite actuar con eficacia sin desperdiciar recursos internos. Cuando esta práctica se interioriza, la autodisciplina se fortalece de forma natural. Ya no se actúa por ansiedad o por reacción impulsiva. Se actúa desde una intención firme. No se busca la perfección del entorno, sino la precisión del comportamiento. Se acepta que no hay garantías, pero sí compromisos personales que pueden mantenerse incluso en medio del caos. Marco Aurelio advertía que la virtud no reside en el resultado, sino en la intención bien dirigida. Actuar con rectitud, aunque el desenlace sea incierto, es el verdadero signo de una mente disciplinada. En este sentido, la autodisciplina se convierte en un arte, el arte de sostener lo correcto sin necesidad de certezas. Esta forma de actuar libera de muchas cargas, permite avanzar sin necesidad de aprobación, sin temor constante al error, sin angustia por lo que podría salir mal. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no es necesario resolverlo todo para actuar con claridad. Aplicar esta distinción también transforma la relación con uno mismo. En lugar de castigarse por no poder cambiar ciertas cosas, se cultiva la compasión, se acepta lo que escapa a la voluntad y se concentra el esfuerzo en lo que sí puede modificarse. Es una forma de autocuidado basada en la lucidez. A lo largo del tiempo, esta práctica reduce el ruido mental. La mente se vuelve más enfocada, las decisiones se simplifican, se camina con mayor firmeza porque el terreno que se pisa, aunque sea pequeño, es sólido.
Lo demás, aunque esté presente, ya no gobierna la dirección del paso. La autodisciplina sostenida no es el fruto de controlar cada variable. Es el resultado de dominar la única variable que permanece siempre contigo, tu manera de responder. Renunciar al papel de víctima restituye tu poder. Una de las trampas más insidiosas que debilita la autodisciplina no es el cansancio ni la dificultad externa, sino la narrativa interna que asume que no hay nada que pueda hacerse. Adoptar el papel de víctima es entregar voluntariamente la propia capacidad de actuar y con ello renunciar también a cualquier posibilidad de transformación. Desde la perspectiva estoica, esa actitud es incompatible con una vida guiada por principios. Marco Aurelio lo entendió claramente. No son las circunstancias las que nos perturban, sino la manera en que decidimos interpretarlas. Ceder ante la queja, el resentimiento o el lamento no resuelve nada, solo refuerza la sensación de impotencia. Actuar como víctima tiene un efecto inmediato, elimina la responsabilidad. Si el origen del problema está en lo externo, en los otros, en el azar o en el sistema, entonces no hay nada que hacer salvo esperar o lamentarse. Esta postura puede parecer reconfortante a corto plazo, pero a largo plazo desgasta. Impide el crecimiento, porque se basa en la premisa de que el cambio depende de factores ajenos. Los estoicos proponían una alternativa más exigente, pero infinitamente más poderosa: asumir responsabilidad, incluso cuando las condiciones parezcan adversas. No se trata de negar el dolor, la injusticia o la pérdida. Se trata de aceptar que, incluso dentro de esas circunstancias, existe una esfera de control: la propia actitud. Renunciar al rol de víctima no significa fingir que todo está bien. Significa preguntarse, con seriedad y sin dramatismo, ¿qué es lo que sí puede hacerse en medio de lo que no se puede cambiar? Esa pregunta es el punto de partida de la autodisciplina verdadera, porque disciplina no es solo repetir hábitos, sino mantener la capacidad de actuar cuando otros se detienen. En lugar de preguntarse por qué ocurren ciertas cosas, el enfoque cambia. ¿Qué se puede aprender de esto? ¿Qué parte de la situación me ofrece una oportunidad de fortalecer algo en mí? Esa forma de pensar no requiere optimismo ingenuo, sino sobriedad interior. Es una postura firme que no niega lo difícil, pero que tampoco se rinde ante ello. Marco Aurelio vivió rodeado de crisis, pérdidas personales, guerras prolongadas, traiciones políticas. Sin embargo, no utilizó esas dificultades como excusas para postergar su responsabilidad. Comprendió que el poder personal no se pierde cuando las cosas van mal. Se abandona cuando uno decide no ejercerlo. Sostener esta actitud exige honestidad y madurez. Implica abandonar la comodidad de culpar a otros y asumir el riesgo de actuar, de equivocarse, de corregir. Es una forma de libertad más exigente, porque no se basa en controlar el mundo, sino en gobernarse a sí mismo, incluso cuando el entorno parece hostil o confuso. Quien deja atrás el rol de víctima empieza a reconstruirse desde adentro. Ya no necesita aprobación ni condiciones perfectas. Solo necesita claridad, dirección y la voluntad de asumir cada día como una nueva ocasión para actuar con integridad. En ese terreno, la autodisciplina florece, porque ya no depende del estado de ánimo, ni de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Se convierte en una expresión de autonomía, una forma de recordar en cada decisión que aún en lo adverso se puede elegir con firmeza. Postergar el placer fortalece la voluntad. La autodisciplina madura no se define por la represión de los deseos, sino por la capacidad de postergar las gratificaciones inmediatas en favor de objetivos más altos. Esta práctica, sostenida por
Los estoicos, y validada por siglos de observación humana, enseña que el dominio propio no se logra negando los impulsos, sino situándolos dentro de una jerarquía clara. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. A pesar de tener acceso a todos los placeres que su posición imperial le ofrecía, optó por restringirse de manera deliberada, no como castigo, sino como entrenamiento. Comprendía que ceder constantemente ante lo que proporciona alivio momentáneo debilita la voluntad. En cambio, resistir con lucidez fortalece el carácter. Postergar la gratificación no implica rechazar el placer, sino decidir cuándo y cómo es sabio acceder a él. Es reconocer que no todo deseo debe ser satisfecho de inmediato y que el valor de muchas cosas aumenta cuando se es capaz de esperar. En este acto, aparentemente simple, reside una de las formas más profundas de autodominio. En la práctica, esta capacidad se manifiesta en elecciones cotidianas. Estudiar cuando preferirías descansar, comer con moderación cuando la abundancia está al alcance, priorizar el ahorro frente al impulso de gastar, entrenar cuando el cuerpo busca excusas para detenerse. Son decisiones pequeñas que, repetidas con intención, consolidan una estructura interior resistente al capricho. La cultura de la inmediatez ofrece todo a unos pocos clics. Por eso, resistir el impulso se ha vuelto casi un acto contracultural. Pero precisamente por eso, quien lo cultiva gana una ventaja singular. Aprende a gobernarse en un entorno que constantemente incita a la dispersión. Marco Aurelio insistía en que no se vive para el placer, sino para la virtud. La verdadera satisfacción no se encuentra en consumir sin medida, sino en sostener una coherencia entre lo que se quiere ser y lo que se hace. Elegir el esfuerzo no es sinónimo de dureza, sino una muestra de compromiso con una visión a largo plazo. El efecto de esta práctica se acumula. Con el tiempo, lo que al inicio requería un gran esfuerzo se vuelve más accesible. El impulso pierde intensidad. La voluntad, por el contrario, se robustece. Se comienza a experimentar un placer más profundo, el de ser capaz de actuar con libertad frente al deseo sin ser arrastrado por él. También se transforma la relación con el error. Si en algún momento se cede, no se pierde todo el avance. Se aprende, se reajusta, se continúa. La postergación del placer no exige perfección, sino consistencia. Es una forma de disciplina que se practica sin rigidez, pero con constancia. Cada vez que uno renuncia a un beneficio inmediato para sostener una meta más elevada, se envía una señal interna. Se está dispuesto a elegir lo valioso por encima de lo fácil. Esa señal, repetida en distintas formas, se convierte en identidad. Uno deja de ser alguien que se propone actuar con disciplina y pasa a ser alguien que vive disciplinadamente. Esta práctica no solo mejora el comportamiento externo, fortalece también la relación con uno mismo, porque se deja de necesitar el estímulo constante para sentirse bien. El estado de ánimo deja de depender de recompensas fugaces y se basa en la satisfacción más duradera que ofrece el compromiso cumplido. Así, retrasar la gratificación no es una renuncia, sino una afirmación. Es una forma de decir, no, me dejo gobernar por el momento. Estoy construyendo algo más sólido. En esa frase silenciosa, dicha solo para uno mismo, hay más poder que en cualquier indulgencia rápida. Proteger tu camino requiere ignorar las voces ajenas, una de las pruebas más constantes para quien ha elegido vivir con autodisciplina es la presencia de opiniones externas, críticas, sarcasmos, burlas disfrazadas de consejo, sugerencias no solicitadas, comparaciones injustas. Todo ese ruido, aunque aparentemente superficial, tiene el poder de debilitar la voluntad si no se gestiona con inteligencia.
Marco Aurelio era consciente de ello. En sus escritos, dejó claro que el juicio de los demás no altera la verdad de nuestras acciones, a menos que se les otorgue ese poder. Vivir conforme a la razón y a los principios, afirmaba, no exige justificación constante. La integridad no requiere permiso. Cuando se emprende un proceso de transformación personal, muchas veces quienes están alrededor se sienten incómodos, no porque la disciplina ajena les perjudique directamente, sino porque confronta, sin palabras, su propia falta de dirección. Por eso, no es raro que quien actúa con orden y propósito se convierta en blanco de crítica o ridiculización. En este contexto, ignorar a los detractores no es un acto de indiferencia altiva, sino una forma de protección. Es comprender que tu tiempo, tu energía y tu enfoque son recursos limitados, y que malgastarlos en responder a cada voz externa debilita tu avance. No todas las críticas son maliciosas, pero muchas carecen de fundamento. Provienen de quienes no comparten tu rumbo, de quienes no entienden tus motivos o de quienes simplemente reaccionan desde su propia inseguridad. La autodisciplina requiere establecer un filtro claro, distinguir entre lo que merece atención y lo que debe dejarse pasar. Esto no implica aislamiento, implica dirección. No se trata de vivir sin escuchar a nadie, sino de seleccionar con cuidado qué voces permiten afinar tu criterio y cuáles solo buscan dispersarlo. En ocasiones basta una pausa antes de reaccionar, una breve pregunta. ¿Esta opinión mejora mi claridad o solo distrae mi compromiso? El juicio de los demás es, en muchos casos, cambiante, emocional, condicionado por factores que poco tienen que ver contigo. Por eso, construir la autodisciplina sobre la base de la aprobación externa es como levantar una estructura sobre arena. Se desmorona ante el primer cambio de viento. Marco Aurelio aconsejaba mantenerse firme como una roca, indiferente al ruido del valle. Su metáfora no era de rigidez, sino de centro. Saber quién eres y hacia dónde vas permite que las opiniones ajenas pierdan fuerza. Se vuelven irrelevantes cuando no están alineadas con el propósito que has elegido. Ignorar no es despreciar, es priorizar. Es saber que tu atención debe estar orientada hacia lo que suma, no hacia lo que agota. Cada vez que eliges no responder al comentario innecesario, cada vez que no interrumpes tu proceso para explicarte frente a quien no quiere comprender, estás reforzando tu autodisciplina. Esta práctica también requiere entrenamiento. Al principio, todo comentario afecta, pero con el tiempo se desarrolla una especie de inmunidad ética. No te vuelves insensible, pero sí más selectivo. Aprendes que el respeto por uno mismo no necesita ser defendido verbalmente. Se expresa en la coherencia entre lo que haces y lo que dices. Y cuando esa coherencia se sostiene en el tiempo, deja de necesitar defensa. Se vuelve evidente por sí sola. Elegir bien a quien observar transforma tu camino. Uno de los recursos más valiosos para fortalecer la autodisciplina no se encuentra únicamente en el esfuerzo individual, sino en la capacidad de observar e imitar a quienes ya han recorrido el camino con integridad. Aprender por sí mismo es necesario, pero apoyarse en ejemplos vivos o históricos acelera el proceso y eleva los estándares. Marco Aurelio, a pesar de ocupar la posición más alta del imperio, no se consideraba autosuficiente. En sus escritos, comenzó enumerando las virtudes que había visto en otros: la templanza de su padre adoptivo, la honestidad de sus maestros, la humildad de quienes lo guiaron sin imponer. Reconocía que mucho de lo que logró no fue fruto exclusivo de su esfuerzo, sino del ejemplo silencioso de quienes vivieron con firmeza moral. Rodearse de personas sabias o estudiar sus vidas si no se las tiene cerca es una estrategia práctica, no una idealización.
No se trata de idolatrar, sino de identificar conductas que merecen ser comprendidas, examinadas y en algunos casos reproducidas con criterio. Se trata de observar cómo actúan quienes han demostrado coherencia, especialmente cuando nadie los observa. En una época donde la visibilidad parece más importante que la profundidad, esta práctica requiere un criterio afilado. No todo el que habla con autoridad vive lo que predica. Por eso, más que palabras, conviene mirar los gestos. La autodisciplina auténtica no se manifiesta en declaraciones públicas, sino en las elecciones privadas, en la regularidad de los actos pequeños. Observar a alguien verdaderamente disciplinado no inspira desde la perfección, sino desde la constancia. Son personas que no buscan elogio, sino congruencia, que mantienen sus principios cuando no hay espectadores, que son exigentes sin ser duros, serenos sin ser pasivos. Su vida no es una exposición, sino una práctica. La observación atenta permite interiorizar modelos de acción que superan las explicaciones teóricas. Uno empieza a preguntarse, ante una situación concreta, ¿qué haría esa persona que admira? Esa pregunta, repetida en momentos clave, modifica las decisiones y con ello, el rumbo. No se trata de imitar ciegamente, sino de permitir que el contacto con ciertas formas de vida expanda lo posible. Leer a filósofos como Epicteto, Sócrates o Marco Aurelio. Estudiar a quienes han vivido con entereza en épocas distintas. Incluso observar a personas cercanas que actúan con firmeza silenciosa ofrece un espejo en el que uno puede medir sus propios movimientos. Cuando no se tiene cerca a nadie con estas cualidades, los libros se convierten en una compañía suficiente. Los textos estoicos, las biografías honestas, los fragmentos de sabiduría práctica pueden ser tan reveladores como una conversación directa. La idea no es repetir, sino extraer principios que luego se adapten a la vida concreta. Con el tiempo, este ejercicio de observación selectiva refina el juicio. Se aprende a distinguir lo esencial de lo superficial, lo estable de lo volátil. Y en ese terreno, la autodisciplina se fortalece sin necesidad de lucha constante. Se convierte en una elección natural, porque ya no se actúa solo por esfuerzo, sino por imitación inteligente. Lo que uno contempla de manera constante termina modelando el carácter. Por eso, elegir con cuidado a quién mirar en la historia, en la vida diaria, en la filosofía, es un acto de responsabilidad. Las personas a las que prestas atención terminan influyendo en lo que consideras aceptable, deseable, posible. Rodearte de ejemplos virtuosos, sean reales o literarios, no solo eleva tu conducta, también te recuerda que no estás solo en el camino, que otros antes que tú han atravesado desafíos similares y han sostenido su propósito, que la excelencia, aunque rara, es alcanzable cuando se toma en serio. Revisar el día fortalece la dirección de las herramientas más silenciosas, pero transformadoras dentro de la filosofía estoica es la revisión diaria. No se trata de un ejercicio ceremonial ni de un acto de culpa. Es, más bien, una forma de ordenar la mente, de afinar el carácter y de ajustar el rumbo a partir de los hechos concretos vividos durante la jornada. Marco Aurelio practicaba esta costumbre con rigor. No escribía para los demás ni para dejar un legado, lo hacía para sí mismo. Cada reflexión, cada frase anotada al final del día era una conversación íntima con su conciencia. No buscaba perfección, sino claridad. Sabía que sin revisión, la acción pierde orientación, y sin orientación, la disciplina se desgasta. La revisión diaria consiste en hacer una pausa al final del día y observar, sin dramatismo ni autoengaño, cómo se ha vivido. No se trata de recordar todo, sino de identificar los momentos clave.
decisiones tomadas, hábitos sostenidos, impulsos cedidos, omisiones relevantes. En lugar de juzgar, se trata de comprender. ¿Dónde actué con coherencia? ¿Dónde cedí ante la facilidad que puedo ajustar mañana? Este ejercicio requiere silencio interior. No se hace con prisa ni con expectativas externas. Basta una libreta, un momento de calma o incluso una reflexión mental sostenida. Lo importante es la honestidad. Mientras más transparente sea el diálogo contigo mismo, más útil será el resultado. Con el tiempo, esta práctica genera un efecto acumulativo. Permite detectar patrones, reconocer avances, corregir sin violencia, consolidar pequeñas mejoras. La autodisciplina se vuelve así más precisa, menos rígida y más adaptativa. Se corrige con inteligencia, no con culpa. Se mejora con observación, no con castigo. También se refuerza el compromiso personal. Revisar el día no solo muestra errores, sino progresos. En medio del esfuerzo, es fácil olvidar lo que se ha sostenido. La revisión permite ver con mayor perspectiva, reconocer que la constancia rinde frutos, aunque estos no sean inmediatos. Celebrar los pequeños logros no es vanidad, es una forma de recordar que el proceso está funcionando. Este hábito, aunque breve, refina la conciencia. Uno comienza a vivir con mayor atención, sabiendo que más tarde habrá un momento para rendir cuentas, no ante otros, sino ante uno mismo. Esa expectativa no oprime, al contrario, otorga dirección. Lo que se hace durante el día ya no es solo acción, sino material para la reflexión futura. La revisión diaria no busca detectar fallas aisladas, sino mapear el trayecto. Es un modo de ajustar el rumbo antes de desviarse por completo. Es un sistema de orientación que no necesita tecnología, solo presencia. No exige soluciones inmediatas, sino un compromiso sostenido con el crecimiento. Marco Aurelio lo practicó sin interrupciones. En sus textos no hay grandilocuencia, sino repetición humilde. Una y otra vez se preguntaba si había actuado con virtud, si había cedido a la irritación, si había sostenido su papel. Su grandeza no se explica por sus conquistas externas, sino por esta vigilancia interna constante. Incorporar esta práctica en la vida actual no requiere tiempo excesivo. 5 minutos pueden bastar. Lo que importa es la intención, detenerse, observar, comprender, ajustar. Si hoy se actuó en sintonía con los principios, se confirma el rumbo. Si no fue así, se corrige sin dramatismo y se intenta de nuevo al día siguiente. Así, día tras día, la autodisciplina deja de ser un esfuerzo de fuerza bruta y se convierte en una arquitectura consciente, afinada por la observación continua. Gobernarse en lo invisible revela quién eres. La autodisciplina más auténtica no se manifiesta bajo la mirada ajena, sino en los espacios donde no hay observadores, premios ni consecuencias externas. Es en la intimidad, cuando nadie exige, donde se demuestra con mayor claridad el tipo de carácter que se ha cultivado. Lo que ocurre en privado define con más precisión que cualquier acto público la solidez del compromiso con uno mismo. Marco Aurelio, a pesar de estar rodeado de atención constante, comprendía que la verdadera responsabilidad no estaba en satisfacer las expectativas de los demás, sino en mantener una coherencia firme ante su propia conciencia. En sus escritos no hay menciones a la necesidad de reconocimiento. Lo que le interesaba era actuar con rectitud, incluso y sobre todo cuando el mundo no estaba mirando. Gobernarse en soledad implica resistir el impulso cuando nadie está allí para evaluar la decisión. Significa no traicionar los propios principios cuando no habrá testigos del desvío.
es tener la capacidad de mantener la palabra dada, incluso cuando nadie más recuerda que fue pronunciada. Este tipo de disciplina exige una forma particular. La integridad no responde a normas impuestas, sino a una estructura ética personal que se ha interiorizado lo suficiente como para sostenerse sin vigilancia. En lugar de actuar por miedo al castigo o deseo de elogio, se actúa por respeto a una visión interna que se ha elegido libremente. Las decisiones privadas revelan con crudeza las prioridades reales. Cuando la comodidad está al alcance, cuando la justificación parece razonable, cuando la dilación no parece tener consecuencias inmediatas, allí se mide el dominio sobre uno mismo. Y es precisamente en esos momentos cuando la autodisciplina deja de ser teoría y se convierte en evidencia. Esta práctica no busca perfección. El error puede seguir apareciendo, pero lo que distingue a una mente disciplinada es la respuesta al error. No se oculta, no se niega, no se excusa. Se observa, se corrige y se continúa. Sin dramatismo, sin autoengaño, sin dilación innecesaria. Actuar con firmeza cuando no hay presión externa fortalece la autonomía, porque al eliminar la necesidad del ojo ajeno, se elimina también la dependencia. Uno deja de necesitar el empujón externo y empieza a moverse por la claridad de su propósito. Se convierte en alguien confiable, no porque otros lo digan, sino porque él mismo lo confirma con sus actos cotidianos. Gobernarse en privado también implica enfrentar las contradicciones personales. Reconocer que el discurso no siempre coincide con la acción. Detectar las incoherencias sin justificarlas. Es una práctica exigente, pero profundamente liberadora. Porque al quitar las máscaras, al mirarse sin adornos, se accede a un tipo de honestidad que no necesita validación externa para sostenerse. El resultado de esta práctica es una forma particular de calma. Quien ha aprendido a actuar con rectitud sin ser observado, desarrolla una seguridad interior difícil de alterar. No se inquieta por la opinión del entorno ni necesita declarar sus logros. Su firmeza no se grita, se nota en su presencia, en sus hábitos, en su capacidad de sostenerse en medio de la incertidumbre. En la intimidad, cuando no hay incentivos inmediatos, es donde realmente se construye la fuerza. Y esa fuerza, una vez adquirida, se traslada naturalmente al resto de la vida. Se convierte en una base desde la cual actuar con solidez sin importar el contexto. Por eso, el verdadero entrenamiento de la autodisciplina no ocurre bajo la mirada pública, sino en las elecciones silenciosas que se repiten cada día, cuando nadie más está mirando. La excelencia se construye en la repetición cotidiana, uno de los errores más comunes. Al pensar en autodisciplina, es imaginarla como un momento de inspiración repentina o como una gran hazaña ejecutada con esfuerzo extraordinario. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, la disciplina real no surge de actos excepcionales, sino del trabajo sostenido, repetido y constante que se realiza sin aplausos y sin espectadores. Marco Aurelio entendía que no se forma un carácter sólido con gestos aislados. Lo que moldea la identidad de una persona no es lo que hace de vez en cuando, sino aquello que elige practicar cada día, especialmente cuando las circunstancias no son favorables. Esa es la verdadera medida de la autodisciplina. No lo que se logra una vez, sino lo que se sostiene cuando el entusiasmo ya no está presente. Practicar la excelencia a diario no implica alcanzar siempre el nivel más alto. Significa elegir lo correcto, aunque sea lo más difícil, y hacerlo de nuevo al día siguiente. Es optar por el camino que fortalece, no por el que alivia. Es seguir actuando incluso cuando la motivación ha desaparecido, porque el compromiso
permanece. Los estoicos no idealizaban una vida sin esfuerzo. Al contrario, concebían la excelencia como una práctica, una rutina interior. No se trataba de brillar, sino de mantenerse firme. Epicteto lo decía con crudeza: si quieres avanzar, debes renunciar a la aprobación externa. La disciplina no necesita ser reconocida para ser valiosa. Su valor está en lo que transforma por dentro. Cada elección pequeña representa una oportunidad de reforzar o debilitar la identidad. Levantarse a tiempo, cumplir con lo previsto, evitar la queja, completar una tarea sin interrupciones. Son acciones que por sí solas pueden parecer menores, pero al repetirse, configuran la estructura invisible de la autodisciplina. Esa estructura no se impone, se construye, y como toda construcción sólida, requiere tiempo, precisión y paciencia. No hay atajos. Abandonar la ilusión del resultado inmediato es parte del proceso. La transformación profunda no se mide en días, sino en acumulación de elecciones correctas, hechas cuando no era fácil, ni cómodo, ni popular hacerlo. También es importante comprender que este tipo de excelencia es frágil si se deja de practicar. No importa cuánto se haya avanzado, si se abandona la disciplina diaria, el deterioro es inevitable. El cuerpo que no se entrena pierde fuerza. La mente que no se ejercita se vuelve perezosa. La voluntad que no se somete al hábito se debilita. Por eso la constancia no es un lujo, es una necesidad para preservar lo construido. Marco Aurelio vivió tiempos difíciles, tanto en lo público como en lo íntimo. Pudo haberse entregado a la amargura o al privilegio, pero eligió volver a sus principios cada día. Escribir, reflexionar, observarse, corregirse. Su grandeza no está en una sola acción memorable, sino en la coherencia silenciosa que mantuvo, incluso cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Ese es el verdadero camino estoico hacia la autodisciplina, una práctica cotidiana que no busca el espectáculo, sino la solidez. No depende del ánimo, sino de la decisión. No se alimenta de expectativas externas, sino del respeto que se tiene a uno mismo. Convertir la excelencia en hábito no requiere condiciones extraordinarias. Lo que exige es voluntad sostenida, atención a los detalles y disposición para repetir lo esencial sin cansancio. Y al hacerlo, se alcanza una forma de libertad que no depende del reconocimiento, sino del dominio personal. La autodisciplina no es un destino, sino una práctica renovada. Después de recorrer estos principios esenciales, queda claro que la autodisciplina no se alcanza como si fuera una meta fija. No se trata de llegar a un punto y quedarse allí. Es una forma de habitar el tiempo con atención, con dirección, con integridad. Es una construcción que se renueva día tras día, sin espectáculos, sin atajos, sin necesidad de condiciones perfectas. Marco Aurelio, aun siendo el hombre más poderoso de su época, no se dejó seducir por el privilegio ni por la comodidad. Su autoridad no se basaba en el dominio de otros, sino en el dominio de sí mismo. Y no porque fuera infalible, sino porque entendió que corregirse, observarse y sostener el deber propio eran formas superiores de fuerza. Ser disciplinado desde este enfoque no implica rigidez, implica coherencia. Es elegir actuar de acuerdo con principios, incluso cuando todo alrededor empuja en dirección contraria. Es mantener el paso firme en medio de la inercia, del juicio, del cansancio, de la dispersión. No por obligación, sino por respeto a la vida que uno ha decidido construir. Cada una de las prácticas descritas, reconocer tu propósito, presentarte todos los días, ejercitar la dificultad voluntaria, revisar tu conducta, distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no, son herramientas.
No son recetas, son formas de volver al centro, de ajustar el rumbo, de templar el carácter con el paso del tiempo. La autodisciplina, cuando nace del propósito y se mantiene por decisión, deja de ser una carga. Se convierte en estructura, deja de ser lucha constante y se vuelve forma de vida. No elimina el conflicto, pero sí transforma la manera en que se responde ante él. Ya no se trata de controlarlo todo, sino de ejercer dominio sobre lo que realmente importa. La actitud, el juicio, la acción. Tampoco exige perfección. Lo que exige es continuidad. La transformación no ocurre en un instante de claridad, sino en la repetición de lo esencial, incluso cuando no hay testigos, ni resultados inmediatos, ni motivación evidente. Esa es la práctica que diferencia al que intenta del que persiste. Y en esa diferencia silenciosa pero decisiva se define el cambio real. Ahora el camino queda en tus manos. No esperes que las condiciones mejoren. No pospongas lo que puedes empezar hoy. Cada decisión, por mínima que parezca, puede reforzar o debilitar la estructura que estás construyendo. Cada día que sostienes tu palabra, cada impulso que eliges, no seguir, cada momento que eliges actuar con claridad, suma. Y con el tiempo, ese acumulado te cambia desde dentro. La autodisciplina no es un adorno moral. Es una necesidad para quien desea vivir con sentido. Es lo que permite sostener una vida con dirección en medio de un mundo lleno de ruido. Y si algo de este mensaje ha resonado en ti, no dejes que se disuelva con el paso del día. Decide, sin anuncios, sin promesas grandilocuentes, qué acción concreta puedes tomar ahora mismo. Una sola, y hazla. Porque el cambio no empieza cuando todo esté claro, empieza cuando, incluso en la incertidumbre, decides actuar. Y si este contenido te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos esta filosofía de transformación silenciosa. Dale me gusta si crees que estos principios merecen ser compartidos y comenta abajo. ¿Qué acto de autodisciplina comenzarás hoy? Tu participación no solo apoya este espacio, también inspira a otros que, como tú, están en busca de una vida más firme, más consciente y más libre.